Hola amigos, mi nombre es Daniel Hernández y esto es Pesadillas Macabras. Lo que les voy a contar a continuación quizás tiene algo de relación con lo que está sucediendo hoy en día. Y cuando me refiero a hoy en día, con estos líderes mundiales, que muchos sabemos que hicieron pactos con seres de bajo astral. Algunos dijeron que hicieron pacto con el mismo diablo, otros con entidades de otros mundos, y así sucesivamente. Y hay algunos archivos grabados sobre eso, que estos personajes hicieron ciertos rituales. Pero lo que les voy a comentar hoy en día, espero que se queden hasta el final del video y que se suscriban y activen las notificaciones. Esto comenzó en el año 1984, 85 para ser exacto. Me acuerdo como el día de hoy, como si fuera hoy precisamente. Tendría aproximadamente 10 años, cuando me acuerdo muy bien que en el barrio donde yo vivía, o la ciudad más preciso, que es Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, se realizaba cada tanto, en épocas de verano, precisamente en febrero, lo que se llaman carnavales, conocidos como los corsos, como los que hay en Brasil, que van desfilando carrozas por la calle, y gente disfrazada haciendo todo tipo de cosas para entretener a la gente. Yo me acuerdo de que una noche íbamos a ir a ver ese espectáculo. La zona de Lomas de Zamora, por lo general, en esa época era muy oscura y muchas casas antiguas, a lo cual me daba mucho miedo cruzar por alguna de esas calles. Si lo hacía en compañía de mi madre, porque a esa hora de la noche, no solamente por el peligro, sino por el lugar en sí, ese misterio, esa oscuridad, esas casas antiguas. Así que me acuerdo bien en ese momento de que íbamos a tomar el colectivo. El colectivo es el bus, para los que no saben, el medio de transporte. Para los que no saben, en Argentina, en esa época, los 80, se usaba mucho el 1114 para los colectivos de ese modelo, ¿no? O sea, si bien eran de la misma línea, también había diferentes carrocerías de distintos fabricantes, pero pertenecían a la misma línea. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque la historia se trata de lo siguiente. Yo me acuerdo que esa noche esperábamos el colectivo, hasta que llegó. Me acuerdo haber subido y sentarme en el asiento de atrás, del lado de la ventanilla, sabiendo que iba a pasar por aquel barrio oscuro, pero de nada me preocupaba, porque yo iba arriba del bus. Así que tendría la oportunidad de pasar por ese lugar que tanto miedo me daba, a los 9 años, ¿no? Y que lo iba a poder ver de noche, porque me asustaba demasiado las casas antiguas, no me olvido de esa época. Me acuerdo que pasamos por el lugar, y al ver hacia uno de los costados, pude ver todas las casas antiguas, mucha oscuridad en esa época, así que yo me sentía protegido arriba del bus. Pero algo que me llamó la atención, poderosamente la atención, teniendo en cuenta los que les comenté antes, de que cada línea de colectivo tenía diferentes carrocerías. Y cuando me refiero a diferentes carrocerías quiere decir todo, desde la cabina del conductor, el color de los asientos, los tapizados, el piso, y lo que recubría el colectivo por dentro, que son unas láminas que son tipo barnizadas, que muchos de los que subieron a los colectivos de esa época se acordarán. Pero me llamó poderosamente la atención cuando miré a un costado, yo sentado del lado de la ventanilla, la forma que tenían esas paredes laterales del colectivo, con esos adornos, ¿no? De madera que tenía. Las figuras eran muy grotescas para mí. Teniendo 8 o 9 años, me acuerdo que veía algo raro. Sentía como que muchos ojos miraban, ojitos chiquitos, grandes, cosas raras. Ese día sucedió algo en particular, porque dada la situación que íbamos a estos famosos carnavales, ¿no? La gente se llenaba en la gran avenida principal. Tal era así que el bus que nos llevaba no podría cruzar hacia el otro lado para llegar a la estación de colectivos donde teníamos que parar.
Así que ya de por sí esa noche fue demasiado desagradable, no solamente porque yo tenía 9 años y en la imaginación de un niño siempre ve las cosas quizás un poco más mal, ¿no? O con alguna, como lo que me estaba pasando en ese momento, de pasar por esa calle oscura, de haber mirado hacia mi costado y ver esas figuras raras en la madera, sino que además de no poder cruzar hacia el otro lado, porque la avenida bloqueaba, la gente bloqueaba la avenida, es decir que el colectivo tuvo que hacer un recorrido muy diferente para llegar a la estación, dando demasiadas vueltas hasta llegar. Y no me olvido más que en un recoveco, cuando doblamos con el bus, en esa época, los carnavales, como yo les venía diciendo, la gente pasaba vestida de diferentes maneras, tocando bombos, las mujeres bailaban. Y lo que me llamó la atención y me asustó también fue de diferentes hombres lanzando fuego por la boca y totalmente con sus caras pintadas de diferentes colores, al estilo Kiss, los cantantes. No sé si muchos de ustedes los conocen, pero para mí, que tenía 9 años, y ver eso me pareció algo aterrador. Nunca había visto a alguien tirando fuego por la boca y de esa... y aparte con el atuendo que llevaban, ¿no? Así que ese día ya me había llevado varios sustos. De hecho, me quería bajar del bus por el tema que le estoy contando. Y no crean que esto es paranoia, porque ahora lo vamos a ver más adelante, que realmente vi yo. Quería bajar del bus hasta que llegamos a la estación, después de dar 20.000 vueltas. Y después de haber visto la casa oscura, las casas antiguas, el colectivo por dentro, lo que yo veía en la madera, que me había asustado, el tipo lanzando fuego. Bueno, todo eso me llevó a una conclusión, de que a veces de niños, imaginamos cosas, vemos cosas, ¿no? Tenemos otra clase de sensibilidad. A raíz de eso, cuando ya tenía 12 años y empecé a viajar solo al colegio, tomaba también el bus. Ya mi mamá me daba permiso de ir solo, iba y volvía. Pero ya se había creado un trauma en mí, porque yo conocía el número de los internos de la línea de colectivo, que en su flota tendría aproximadamente 60 buses. Yo sabía qué número eran los colectivos, porque eran varios, 2 o 3, los números de los colectivos que cuando subía tenían eso, lo que a mí no me gustaba, esas formas raras a los costados, que me daban miedo a mí, o por lo menos me habían dejado. Así que yo sabía que cuando venía cierto colectivo, porque yo sabía por el número del interno, lo dejaba pasar de largo y me tomaba otro. Hasta ese punto había llegado, de dejar pasar el colectivo y tomarme el siguiente, para no subir a ese colectivo que veía esas formas adentro, que yo solo las veía seguramente, porque nadie le prestaba atención. Los años fueron pasando. Son esas anécdotas de niños que nos quedan, que para algunos parecen una estupidez, una pavada, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Los años fueron pasando y después de un tiempo decidí investigar, porque a veces me venían los recuerdos, ¿no?, de esas anécdotas de niños, que a uno quizás lo asustan y para otros es una estupidez total. Pero imagínense que hay gente mucho más grande que a veces, ve cosas y se las puede tratar de ridícula, y hay un par de ejemplos. Sí, mira, Carlos, si tú ves simplemente la foto, ves un candil, pero ya cuando nos pusimos a analizar, podemos ver en lo que es en la parte de arriba de la pared, tenemos la imagen de lo que es al parecer es un macho cabrío. Fue de estas manifestaciones que logramos captar en las fotografías, en donde podemos ver pues la figura de lo que parece, la cabeza y bueno, los cuernos. Yo creo que para que sea más fácil para ustedes, ¿qué les parece si por qué no desmontan sus micrófonos? A ver, los cierro tantito para que los desmonten y así nos damos un tiempo, porque así están más cómodos ustedes y pueden hablar directamente de lo que está pasando. Sí, te sigo contando. Estas fotos, pues sí, como bien dices, tú las ves y no puedes detectar nada, pero el análisis nos llevó a ver estas imágenes que se captaron de manera tal en la que podemos ver al macho cabrío aquí sobre todo
que es donde logramos captar esa psicofonía del canto, Ajá. que es donde, y aparte pensamos que es ahí donde se daban todas estas ceremonias, ya que era el lugar más grande, y podemos ver las manifestaciones en esta foto, y pues sobre todo que nos lleva aquí lo importante es que hay cosas que no se ven a primera instancia. Nosotros tuvimos que, por eso le pedimos mucho tiempo a la gente, porque necesitábamos observar claramente, sabíamos que había presencias ahí, nosotros necesitábamos observar detenidamente qué es lo que existía, y ya cuando uno empieza a observar tenemos otra de las fotografías. Bueno, yo lo que estoy viendo o lo que noto así de primera mano es dentro del círculo de la imagen. A ver, ¿qué es esto? Yo le veo forma como de una paloma, pero parece un murciélago, parece que es una cara o... parece ser como, efectivamente, lo que nosotros le vemos, imagen, es también de un demonio, un ser que tiene, al parecer, alas, un ser que está, pues, no sé, se plasmó ahí, no sabemos gracias a qué manera haya sido esto, pero podemos ver como una cara que está viendo de frente con unas alas y un cuerpo. Ya, entonces en YouTube lo podrán checar de mejor manera, ya que tendrán un panorama completo de toda la pantalla, pero en este momento te puedo explicar eso. Al parecer es una cabeza con un cuerpo y una especie de alas. Obviamente, Teo, yo no estuve ahí, yo los contactaba una vez al día, hablábamos por espacio de media hora para el programa y una hora más que platicábamos ya las experiencias. Y aquí hay una parte que la que sigue me suena muy importante, que yo creo que fue el tercer día, que es lo que comentabas al principio sobre las puertas que se cerraban, porque fue después de que ya te enfrentó el espíritu, después de que te dijo, ya no me iré, Manuel, o sea, ya, y fue cuando empezó. Como que acabamos de ver, por ejemplo, que bueno, o sea, hay gente que se excede, ¿no? En mi caso, calculen que yo tenía 9 años, o sea que la imaginación me daba para cualquier cosa. El tema es que los años fueron pasando y yo siempre me acordaba de esa imagen y decidí investigar. Y a raíz de lo que investigué, sucedió lo siguiente. Resulta que yo veía esa madera que yo le digo adentro de los buses, ¿no? Que me había llamado tanto la atención y me había asustado también por las formas raras y grotescas que tenía. Así que decidí investigar a raíz de eso, y lo que encontré es que eso se llama madera de raíz. ¿Y qué es la madera de raíz? Es lo que en anatomía de la madera se conoce como lupias o lupa. Es un abultamiento anormal del tallo, que surge como consecuencia del estrangulamiento de la yema. Esta acción se piensa que puede ser provocada por algún parásito, aunque todavía no le descubrieron a ciencia cierta por qué le sucede. Entonces, cuando muchos escuchan madera de raíz, lo primero que se creen es que es la raíz, ¿no? del árbol. Está muy lejos de la realidad. Lo que sucede aquí es que el árbol le empieza a suceder algo que no se sabe por qué, y le empiezan a salir como si fueran tumores en la parte del árbol. Empiezan a salir muchos tumores, y después se forman esos dibujos tan característicos que se forman en la madera de raíz. Suelen aparecer con pequeños nudos alrededor, conocidos como ojos de perdiz o mar de pequeños ojos, rodeados de fibras muy retorcidas. ¿Qué pasa? Cuando yo descubrí esto, claro, empecé y seguí investigando, ¿no? Entonces, al seguir investigando sobre lo que es la madera de raíz y por qué le daba esa forma tan grotesca a la madera, descubrí que era una enfermedad del árbol. Una enfermedad del árbol. Entonces, como ustedes saben, o sea, hay gente que lo cree, hay gente que no, está comprobado científicamente que las plantas, los árboles, sienten dolor, aunque ustedes no lo crean. No solamente nosotros los humanos sentimos dolor, sino también las plantas y bueno, por supuesto los animales. Entonces, muchos de muchas universidades de todo el mundo que han afirmado esto, cuando se nombra esta enfermedad del árbol, que proviene de algún parásito desconocido, supuestamente, dicen que son muchísimos tumores que le salen al árbol, y que imagínense que si
lo que tuviera el árbol lo tuviera un ser humano, dicen que el dolor sería 100 veces peor de cualquier enfermedad dolorosa que tenga el ser humano. 100 veces peor sería. O sea, acá ellos aseguran que los árboles sienten, igual que las plantas, dolor. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y acá lo voy a añadir a algo que hay un ufólogo también, muy conocido, Corrado Malanga, para el que lo conocen, que él afirmaba que hay entidades del bajo astral, que tienen por costumbre muchas veces meterse adentro de diferentes objetos. Y sobre todo, o sea, estoy hablando de los aparatos eléctricos, de los mismos seres humanos, de los mismos animales. Y también se meten dentro de los árboles. Porque a esto le voy a añadir de que muchos creyentes, hay gente que, bueno, en este canal quizás no son creyentes, o de temas religiosos, ¿no? Pero hay una frase muy conocida de que hay una parte donde Jesús quiere liberar a un montón de personas que estaban poseídas. Y cuando le saca a esos demonios que estaban dentro, estos mismos demonios, por no querer volver al infierno, le pedían por favor que al menos lo deje entrar en los cerdos, para no tener que volver al infierno, porque supuestamente no quieren volver a la oscuridad eterna. Entonces, ¿qué sucede? Este investigador sostenía que hay muchos espíritus o demonios o del bajo astral que se meten en árboles también, y a raíz de eso, como parte también de la naturaleza, ¿no? Suceden diferentes cosas, y algunos afirman que lo que sucede con estos árboles cuando se llenan de tumores, es porque ese parásito que no consiguen descubrir cuál es, ¿no? Algunos, les vuelvo a repetir, ufólogos y otras personas que saben del tema, dicen que se le meten ciertos espíritus y que le dan diferentes formas a los árboles, llenándolos de tumores. O sea, de esta manera. Ahora, ¿a qué voy con todo esto yo? Un personaje que había construido una cámara infrarroja para detectar cosas paranormales, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Con el ejemplo que yo voy a dar. Este sujeto que había descubierto esto con infrarrojo para ver diferentes cosas que el ojo no puede ver, descubrió que a través de esto podía ver diferentes rostros, que él dice que estos son seres del bajo astral, y con la cámara infrarroja los podía detectar. Acá les voy a dejar un par de ejemplos para que lo vean.
Ahora que vieron el tema de estos seres a través de la cámara infrarroja, ¿no le ven similaridad con lo que yo les estoy mostrando? Con estas figuras grotescas que también se pueden formar a través de estos tallos de árbol con esta enfermedad. O sea, yo a veces me pongo a pensar que este mundo todavía no podemos descubrir lo que sucede realmente, ¿no? A ciencia cierta. Y esto es una mera especulación mía, ¿no? O sea, es una especulación mía. Que si vamos por lógica, supuestamente muchos ufólogos y muchos científicos aseguran que las plantas, o sea, sufren de esta enfermedad, que todavía no se saben por qué es. Algunos aseguran de que los espíritus se meten dentro de los árboles, o los diferentes espíritus demoníacos o del bajo astral. Ahora cuando se corta el tallo aparecen estas formas raras que les estoy mostrando. Quizás yo, está bien, es mi opinión, ¿no? Porque nadie tiene la verdad, como yo digo, de toda esta historia que yo les conté, de que cuando era chico, que vi esto, lo que me pareció ver en la madera, los años fueron pasando, empecé a investigar. Yo veo como que realmente, o sea, hay una dimensión la cual nosotros no estamos capacitados para ver. Y hay seres del bajo astral, y a veces, bueno, se pueden materializar. Y haciendo alusión a eso, o sea, muchos espiritistas y muchos que practican magia negra, que contactan estas entidades, y estos políticos tan famosos, estos globalistas que tenemos hoy en día, ¿con quién contactan realmente cuando hacen esa clase de rituales? ¿A quién le ofrecen la ofrenda cuando hacen diferentes rituales con animales, incluso con seres humanos? Aye, let them join us in this ritual. Gather, ye forest folk, and cast your spell over these mortals. Bring fire! Year after year, he burned me in this room. You burned me once again! Now believe, Wayne. Well, Vincent of all mortal wisdom, Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel, great Owl of Bohemia. We thank thee for thy adjuration. Us free! ¿Será verdad que estamos rodeados de todos estos seres, pero nosotros no los podemos ver? Mi historia quizás es una tontería. Yo la conté a modo de quizás porque a mí me sucedió, investigué esto, y yo supongo tal cosa, quizás me extralimito, ¿no? Pero, o sea, es algo que bueno, que yo digo, nadie tiene la verdad, ¿no? En lo que pasa en este mundo. De qué estamos rodeados realmente, qué es lo que está sucediendo. Esto es lo que yo les quería mostrar con esta pequeña historia que les conté de que era chico y vi y después investigué sobre esa madera, descubrí todo eso, de por qué se forma. Quizás nosotros, bueno, los seres humanos también tendemos a que todo lo que es deforme está mal, obvio, ¿no? Ya nacimos con eso. Que al ver cualquier deformidad a nosotros nos parece terrible. Enseguida cuando vemos algo y lo identificamos como una cara, también,
muchas veces pasa. Pero bueno, esto que yo les conté fue una anécdota mía de un chico de 8 años, y que después, cuando pasó el tiempo, descubrí esto. Entonces, bueno, se los quería comentar. Yo sé que para muchos les va a parecer una estupidez, me van a insultar, me van a decir de todo, que soy un idiota, que soy un estúpido, que soy un enfermo, que soy todo. Está bien, yo, acepto la opinión de todos los demás, cada uno puede comentar lo que sea. Yo conté esto, lo que vi yo, lo que investigué sobre esto, y lo que a mí me parece, a modo, no sé, qué sé yo, por decirlo esotérico. Muchos van a tener diferentes versiones, que es todo de la naturaleza, que es una cosa que es normal. Bueno, pero yo solamente le quería agregar esto, mi cosa personal, lo que pienso. Tampoco me olvido de la frase de un sacerdote cuando dijo que todo lo que sea dañino, cualquier enfermedad que sea dañina, como los tumores, cáncer, ya sea en animales, ya sea en plantas, o en seres humanos, no viene del lado bueno. No viene del lado bueno cualquier enfermedad, sea cáncer o cualquier enfermedad de tumores o maligna, tanto en plantas, seres humanos o animales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en realidad es evidente que no viene del lado bueno, y que viene del lado oscuro, cualquier tipo de enfermedad, sea el cáncer también, porque con eso también en este mundo se lucra mucho, ¿no? Cuando podía haber una cura, que ya la habían descubierto para el cáncer, no dejaron, porque supuestamente con eso lucran, ¿no? Porque se pagan mucho los medicamentos para estabilizarse, no para vivir, sino para más o menos llevar una vida mejor, pero hay que tener la plata para pagar esos tratamientos. Que toda enfermedad demoníaca como estas, cáncer o tumores malignos, todo eso no viene del lado de la luz, viene del lado de la oscuridad. Eso es lo que decía el sacerdote. Entonces yo voy elucubrando, ¿no? Con mi fantasía con la fantasía de niño que tuve al ver estas imágenes grotescas en una madera. Después compruebo que son de tumores de árboles, y que son malísimos, muy malos, que si lo tuviéramos nosotros nos moriríamos en 2 días. Nada más que es un árbol. Entonces no pasa nada. Entonces después me encuentro que adentro de la corteza se ven estas formas raras y hasta rostros más o menos parecidos a los que grabó este hombre con la cámara infrarroja. Tiene mucha similitud. Que aparezcan en los troncos de los árboles cuando supuestamente están infectados con algo que no se sabe qué es, y aparecen estas formas raras, como aparecen también con la cámara infrarroja que este hombre graba, y aparecen estos seres del bajo astral. Entonces eso es lo que les quería comentar, que quizás existen entre nosotros, y también estos personajes siniestros en este mundo le rinden culto a ciertas entidades mucho más poderosas que nosotros ni nos imaginamos. Por eso tienen todo el poder y hacen lo que hacen para que estemos mal, para mantenernos mal, para que estemos depresivos, para sacarnos la poca libertad que tenemos. Todo lo que hacen lo hacen para que nosotros estemos mal. Eso no cabe la menor duda. Ahora yo no sé para qué lo hacen. Si es porque le rinden homenaje a estos seres y estos seres se alimentan de nosotros, le tienen que pagar con eso para que nosotros estemos completamente mal, y alguien nos absorbe nuestra energía a través de nuestra infelicidad o malestar, como quieran llamarle, por diferentes cosas que pasan. Yo no sé, algo de eso debe haber, que le rinden culto a estos seres del bajo astral. Yo comencé con una historieta de niñez de lo que había visto, y culmino con esto, diciendo todo esto. Nada de lo que yo diga es 100% verdad. Yo estuve lucubrando y diciendo lo que yo creo o lo que yo me imagino a modo bizarro.
de lo que puede suceder. Y lo que le comenté esto de lo que me pasó a mí o lo que vi de chico es algo que quise agregar, nada más. Yo creo que bueno, hasta aquí el video de hoy. No se olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, amigos, les mando un abrazo a todos y que la luz esté con ustedes. Nos vemos en otro video. Hasta luego.